Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar, ya somos bastantes, así que vamos a arrancar un poquito con esta clase. Primero que nada, pedirles disculpas que ayer no pude estar, así que por eso pasamos la clase para hoy día. Aún así, son bastantes los que han venido, comparado con los que solemos estar los martes, así que parece que fue para bien. No Eh, pasa nada, profe. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver ya la última unidad de este cursado, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que sea la última clase, vamos a tener un par de clases más, pero esta ya es la última unidad, ¿bien? Es la unidad de la que habíamos estado hablando hace un tiempito, que ya lo venimos hablando, esto del tema de los efluentes, de qué pasa con el agua y demás. Bueno, eso vamos a ver hoy día en la unidad número 16. Vamos a ver la planta de tratamiento de efluentes o la planta de tratamiento de agua, también llamada. Esta unidad es relativamente corta, bien, tenemos poca cantidad de diapositivas, son creo que 13, 14 diapositivas, así que vamos a terminar rápido, no se hagan problema por eso. Bien, para arrancar un poquitito, primero vamos a hablar de qué es un efluente o también conocido como agua de purga. Pero antes de eso vamos a entrar un poquito en lo que es el agua, ¿sí? El agua que nosotros la encontramos prácticamente líquida a temperatura y presión atmosférica, es uno de los componentes principales de nuestro planeta, del planeta Tierra. Bien, prácticamente el 80 o 70 y algo por ciento del planeta está compuesto por agua. Inclusive nuestro cuerpo está en su gran mayoría compuesto por agua. ¿Qué pasa con este fluido en particular? Es que por lo general no lo solemos encontrar en estado puro. Bien, prácticamente en el planeta no existe el agua pura, el H2O puro, porque es un elemento que tiene una alta solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a formar soluciones con prácticamente todos los otros elementos que están en la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, el agua siempre la encontramos en forma de soluciones. Por ejemplo, el agua dulce, que es la que uno diría, bueno, es el agua que no tiene nada más que agua. No, en realidad no. El agua dulce está compuesta por H2O, es decir, agua, y una serie de minerales y sales disueltas también, pero en cantidad baja. Alrededor de 1000 partes por millón, ¿sí? de moléculas, o sea, de partículas sólidas en agua. ¿Qué pasa con el agua de mar? Bueno, el agua de mar es obviamente la misma, el mismo agua que nosotros encontramos en el agua dulce, pero saturada ya o solubilizando o formando solución con un montón de otros tipos de sales y mayor cantidad de sales, formando inclusive, como ven ahí, 35.000 partes por millón de sales en agua. Eso quiere decir que de 1 millón de partículas que yo agarro, 35.000 son de sales y el resto es de agua. Bien, pero el agua de producción, vamos a entrar un poquito ahora en lo que es el agua de producción, también sigue siendo agua, bien, con la diferencia que en vez de tener 35.000 partes por millón de sales o contaminantes, tiene alrededor de 200.000 partes por millón. Eso quiere decir que el 20% del agua de producción es otra cosa que no es agua. ¿Qué es esa otra cosa que no es agua? Bueno, son sólidos en suspensión, como pueden ser arenas, sales que no se disuelven, arcillas. También tenemos trazas de petróleo residual, es decir, vienen pequeñas porciones de petróleo. Tenemos gases, que dentro de esos gases los más comunes son los gases del petróleo, como el metano y demás. Y también otro tipo de gases como pueden ser el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico, bien, o todo lo que son los gases del azufre. Y además tenemos materia orgánica que suele venir viva con el agua, es decir, una gran cantidad de bacterias que, como digo, vienen vivas en su mayoría, dentro del agua de producción. ¿Qué pasa con el agua de producción?
debido a esta altísima concentración de otros elementos que no son agua, es altamente contaminante. Bien, esto se debe básicamente a que estas sales, este petróleo y esta materia orgánica que está ahí acompañando al agua, cuando nosotros la ponemos sobre un pedazo de suelo, por ejemplo, el agua va a filtrarse en el suelo, no va a haber problema, pero la gran mayoría de los sólidos, sales y demás, va a quedar en la superficie y obviamente son elementos muy contaminantes. Recordemos que el agua de producción también puede traer materiales radioactivos, a veces trae metales pesados, cosas que no es muy común encontrar en el agua, pero que el agua de producción sí la tiene. El tema es, ¿por qué el agua de producción tiene todo esto? Simple, porque el agua de producción se almacenó en la roca junto con el petróleo hace millones y millones de años. Por lo tanto, ha ido disolviendo un montón de elementos, ¿sí? Y la mayoría de estos elementos, debido a la época en la que fue, digamos, depositada el agua, son elementos pesados, son elementos con alta radioactividad, elementos con mucho peso molecular, que significa que eso provoca que sean difíciles de romper, difíciles de tratar por las bacterias y terminan a la larga, si yo lo vierto sobre un suelo, dejándolo completamente inutilizable. O sea, no sirve para nada ese suelo. Bien. El tema es, ¿por qué yo tengo que hacer una red de tratamiento de agua? Si yo lo que podría hacer es sacar el agua, almacenarla y ya está. En vez de tirarla al suelo, la dejo almacenada. Bien, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Porque hay una limitación siempre y es el espacio que yo tengo en el lugar en donde voy, digamos, a juntar el agua. Porque el agua tal vez al principio de un pozo, al principio de su vida útil, y no sale tanta agua. Pero a medida que voy avanzando con los años en la producción del pozo, el pozo cada vez que se vuelve más viejo va liberando cada vez más agua. Y esto se debe justamente a que el reservorio ya se está vaciando, por así decirlo, y lo único que queda es agua, entonces se empieza a sacar el agua también. Llega un momento en el que no voy a tener capacidad en superficie para almacenar tanta agua y en algún lado la voy a tener que meter, ¿sí? No me va a quedar otra. El tema es, ¿dónde puedo meter esta agua tan contaminada? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿bien? ¿Dónde se puede meter el agua? Y también, ¿qué tratamientos hay que hacerle al agua para poder bajarle la contaminación lo más que se pueda? ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va escuchando bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, se escucha perfecto. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los métodos de disposición final de agua en un yacimiento. Primero que nada comentarles que disposición final se le dice, digamos, a la ubicación final que se le va a dar a un elemento que por lo general suele ser basura o elementos que no utilizamos. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un basurero, pero el basurero es una disposición final de residuos urbanos, ¿sí? Tienen esos nombres, los residuos urbanos. Nosotros acá estamos trabajando con lo que se conoce en la industria como residuo peligroso. El residuo peligroso es aquel residuo que si yo lo tiro en cualquier tipo de suelo o demás, podría provocar una contaminación severa, es decir, una contaminación muy grande. Además, si yo llegase a tocar el agua, tomar el agua o cualquier cosa con este agua, también perjudicaría mi salud y la perjudicaría bastante grave. Entonces, por eso se llama, al menos para el agua de producción, sería un residuo peligroso o residuo contaminante, en definitiva. Pero bien, para poder darle una disposición final a estos fluidos, es decir, para poder, digamos, en cierta manera, darle ya su morada final, existen dos métodos. Los métodos superficiales, que a su vez se dividen en otros 4, y los métodos subterráneos, que a su vez se dividen en otros 2. Primero vamos a hablar de los superficiales y vamos a ir notando
a medida que los explicamos, algunas de las complicaciones que tienen. Bien. En primer lugar, la percolación. La percolación consiste en tirar el agua en el suelo y que percole. ¿Qué es la percolación? Es como... ¿Vieron cuando ustedes... es medio asqueroso lo que voy a comentar, pero ¿vieron cuando ustedes tienen basura en una bolsa? Por lo general pasa con los residuos de alimentos, que la bolsa está tal vez una bolsa grande, en un basurín grande, varios tiempo allí, y cuando la van a sacar tiene como líquido abajo. Eso es la percolación, ¿sí? El líquido, por gravedad, termina yéndose siempre hacia la zona de abajo. La gravedad lo empuja y lo empuja y lo empuja y lo manda hacia abajo. Con el agua pasa lo mismo. La percolación entonces consiste en tirar agua en el campo y que la misma tierra lo filtre, ¿sí? Filtre el agua se va a ir hacia abajo, mientras que por lo general los residuos quedan en la parte superior. Esto está buenísimo porque es súper económico. O sea, yo puedo tirar agua y el agua se va y ya está. ¿Cuál es el gran problema? Produce obviamente una altísima contaminación en la zona de, digamos, en la zona, digamos, de lo que sería la superficie terrestre, sin mencionar que parte del agua se lleva algunos contaminantes, y acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos zonas de acuíferos que están cerca de la superficie que podrían llegar a contaminarse. Es más, hay muchos contaminados por estos métodos de disposición final de agua. Como se vio que esto no era muy conveniente, se optó por descargar el agua en los cursos de agua natural. Peor todavía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se vierte el agua contaminada en los ríos. Esto genera, obviamente, una contaminación del río y aún más una contaminación de todo el trayecto del río, lo que provoca a su vez que se empieza a expandir la contaminación hacia otros lugares. Por lo tanto, si la percolación era mala, la solución que encontraron no fue la mejor, porque descarga en cursos de agua es mucho peor aún. ¿Por qué? Porque no tengo una contaminación localizada, tengo una contaminación que se va distribuyendo a lo largo de un río, en plantaciones, en un montón de lados, ¿sí? Entonces, eso a la hora de tratar después los suelos es muy complicado, porque la contaminación ya digamos, se esparció, se expandió por todos lados. Entonces, bueno, dijeron no, acá nos mandamos una macana con tirar residuos en un río, así que lo que vamos a hacer es piletas de evaporación. ¿En qué consiste una pileta de evaporación? Básicamente se hacía un agujero en la tierra, ¿sí? Una pileta, digamos, excavada, no digo con palas, pero sí obviamente con retroexcavadoras y demás. Se arma una pequeña pileta en el suelo y se vierte el agua allí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Mantener el agua en en una pileta, ¿bien? Y en un principio la idea era que el suelo también percolara, es decir, el suelo filtrara parte del agua y los contaminantes quedaran en la pileta. Entonces de esa manera solo contaminamos la zona de la pileta. Pero con el tiempo se descubrió que aún así el agua, como dije, el suelo no filtra el total de contaminantes que tiene el agua, parte quedan en la superficie y parte se los lleva el agua, contaminando así todos los acuíferos naturales. Entonces, no es la mejor tampoco solución. Pero con el tiempo, algunos científicos desarrollaron membranas impermeables, son unas membranas transparentes que se ponen en el suelo y que dejan pasar el agua, pero no dejan pasar los contaminantes, ¿sí? Estas membranas fueron discutidas por mucho tiempo porque si bien el trabajo que realizan es muy bueno, permiten un muy buen filtrado del agua, no son de lo mejor, ¿sí? No son de lo mejor porque no retiran el 100% de la contaminación y esas aguas terminan contaminando los acuíferos naturales. Y ya por último, la evaporación asistida. ¿Qué pasa también con las piletas de evaporación? Tarda mucho en evaporarse el agua, porque a ver, la idea es que parte del agua se filtre, pero gran parte se evapore. Entonces queda
todas las sales y demás allí. Como digo, parte del agua terminaba contaminando los acuíferos y la que se evaporaba tardaba mucho en evaporarse, porque es una gran masa de agua que obviamente va a tardar, porque se evapora por efecto del sol. Entonces, es algo un poquito lento, tedioso, ¿sí? Entonces, desarrollaron la evaporación asistida. ¿Que ¿En qué consiste? Básicamente, se instalaban unos regadores, ¿vieron como los regadores de las canchas de fútbol? Parecido, unos regadores en el campo y el agua se largaba por los regadores hacia la tierra. ¿Qué hace el regador? Genera pequeñas gotas y esas gotas se evaporan mucho más rápido que obviamente una pileta, ¿sí? Entonces la evaporación asistida un poco compensaba este excesivo tiempo que yo tenía con las piletas y aceleraba el proceso de evaporación. El problema es que las sales y los contaminantes siguen cayendo al suelo y me siguen inutilizando el suelo para poder plantar, o lo peor de todo es que muchas veces también se llegaron a encontrar casos de contaminación de las napas de agua. Entonces, ¿qué pasó con estos métodos superficiales? Están prohibidos. En Argentina no se pueden utilizar. ¿Bien? Ahora se preguntarán, bueno, pero ¿para qué nos lo explicas si están prohibidos? Bueno, es para comentarles nomás que existieron y que hoy en día están prohibidos porque generan alta contaminación. ¿Bien? O sea, contaminación de alto riesgo, ¿sí? Una gran contaminación. En función de esto surgieron los métodos subterráneos que son los únicos permitidos en Argentina. ¿Bien? Porque está comprobado que no generan contaminación, ¿sí? Al menos superficial, que eso es lo que más que nada a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa si una roca que está a 5.000 metros se contamina, porque básicamente yo no puedo obtener nada de esa roca. En cambio, las rocas que están cerca de la superficie o que poseen agua dulce o peor, la superficie de la tierra, no la puedo contaminar porque es la que yo utilizo para plantar, para regar justamente y demás. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sí, profe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Profe, una Sí, pregunta. sí, sí, En el tema de percolación, ¿puede sí. ser que esté metido el tema del fracking o no? No, no, porque la percolación, cuando nosotros hablamos de percolación, es que, digamos, el líquido va hacia abajo, ¿se entiende? Por acción de la gravedad, percola. Percolar es que el líquido baje, nada más. Es Claro, como que, pero como dicen que acá, por ejemplo, en Mendoza no permiten el fracking por ese motivo, que se pueden contaminar las napas o sí, cuando se hace el fracking puede contaminar un río, una cosa así. Por eso le preguntaba si iba al caso. exactamente. A ver, ¿qué pasa con el fracking o la fracturación hidráulica, o como le quieran llamar? Em, Primero que nada, la contaminación nunca vendría desde arriba del acuífero, siempre viene desde abajo, porque yo lo que fracturo es una roca que está a varios metros por debajo de los acuíferos, ¿sí? Así que, para más o menos aclarar esto de la percolación, eso no es percolación, eso es otra cosa, ¿bien? Se puede llamar, tal vez, no, bueno, es otra cosa, definitivamente. No, no me acuerdo el nombre ahora de lo que les quería comentar, pero son otras presiones las vinculadas, es otra el funcionamiento. Acá en Mendoza la fractura hidráulica no se quiere aprobar por... a ver, la fractura hidráulica en Mendoza se realiza hace un montón de tiempo, ¿bien? Para que ustedes tengan una idea. Solamente que se realiza en pozos convencionales porque la fractura hidráulica permite aumentar un poco la permeabilidad. Hoy en día, como se quieren perforar pozos no convencionales, se tiene que aprobar nuevamente una ley que, digamos, tenga en cuenta estos tipos de pozos. Obviamente, las personas que están en contra de esto se debe básicamente a lo que ellos llaman la contaminación de los acuíferos, se pueden generar pequeños microsismos que llaman y demás, y cualquiera de estas digamos,
vamos a decir, estas causas o perdón, consecuencias, esa era la palabra, no me salía. Cualquiera de estas consecuencias que todas estas personas comentan, en Argentina se ha demostrado que es altamente improbable que sucedan. Bien, sí es verdad que en Estados Unidos, ¿sí?, se contaminaron un montón de acuíferos, pero no podemos comparar los terrenos geológicos de Estados Unidos con los de Argentina, porque en Estados Unidos tienen petróleo a 300 metros, cuando nosotros tenemos petróleo a partir de los 1500 metros. No es lo mismo. Las rocas son distintas, la comunicación entre las rocas es distinta, entonces hay que examinar cada caso en particular. Argentina no presenta riesgos de contaminación de acuíferos siempre y cuando las maniobras se realicen de la manera correcta. Bien. Entonces, el fracking es... Profe, sí, diga. disculpe que lo interrumpa, pero ese es el problema de este país, que se hagan las cosas bien. Justamente iba a eso ahora, justamente iba a eso. ¿Nosotros podemos confiar en la fractura hidráulica? Sí, podemos confiar. Y va otra pregunta, ¿podemos confiar en que los empresarios van a realizar bien los trabajos? Y la respuesta es definitivamente no. No, porque acá las cosas se hacen a la chacota, ¿sí?, como quien dice la cosa, ¿no? Acá las cosas se hacen así nomás y mientras las empresas gasten menos plata, mejor. Entonces... Sí, pero que es el país del vivo, profe. Y bueno, pero es que, a ver, ¿cuál es el problema entonces? ¿La fractura hidráulica o las leyes que regulan la fractura hidráulica? Y las leyes. Y exactamente. Entonces, las leyes. el procedimiento no es tan malo, el procedimiento es seguro, siempre y cuando exista un ente regulador que se encargue de controlar que se realice de la manera correcta, ¿sí? ¿Cuál es? Aún así, la fractura hidráulica sí tiene una parte negativa y es la contaminación del agua que se utiliza para hacer la fractura. Antes, hace un par de años, solamente se podía utilizar agua dulce. Entonces contaminábamos una gran cantidad o un gran volumen de agua dulce, que pasa lo mismo con el cemento y pasa lo mismo con el lodo. Bien, hoy en día esto ya ha dejado, digamos, de ser así porque parte del agua de producción se puede utilizar para hacer fracturación hidráulica. Bien, han adaptado los químicos y demás, entonces parte del agua de producción, que sería esta agua de purga que estamos hablando, se puede utilizar para hacer fractura hidráulica. Bien. Aún así, repito, el procedimiento no es incorrecto, el procedimiento no es contaminante. Es contaminante siempre y cuando se haga de mala manera. Si se hace bien y se tienen todas las posibles consecuencias, digamos, revisadas, analizadas y se determina que es seguro, entonces es seguro. El tema es que hay que hacer todo un trabajo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Neuquén, el último año, 2019-2020, hubieron una barbaridad de accidentes de contaminación, una barbaridad de fracturas mal hechas, y eso ya no es problema de la fractura en sí, es problema de la empresa, que es YPF para colmo, que se supone que es la empresa estatal, ¿sí?, es YPF, que no realiza los controles necesarios a la hora de la fracturación. Bien, y lo peor de todo es que el gobierno de Neuquén no hace nada, ¿bien? No les dice, no, che, pará, hace bien las cosas. ¿Por qué? Y porque les está dejando una cantidad de plata que a nosotros nos parecería exagerado. Pero bueno, lamentablemente las cosas funcionan así en este país. Entonces, al final, ¿quién terminan ganando? Los que apuestan por la prohibición, porque se hacen mal las cosas. ¿Bien? Entonces, al final, nosotros, los petroleros, nos tenemos que quedar callados porque al final terminan teniendo razón la gente que está en contra. ¿Se entiende? Es solamente por eso. Sí, pero en Neuquén, profe, si vamos a pensar, Vaca Muerta ocupa todo lo que es la provincia completa. Y sí, pero volvemos a lo mismo. A ver, si nosotros fuésemos los gobernantes, ¿no? Si nosotros fuésemos los gobernantes, ¿qué es más importante?
Esto siempre ha sido un problema en Argentina. Nosotros nos quejamos de cuando vienen, por ejemplo, las mineras extranjeras y se llevan todo, pero no hablamos de las empresas nacionales. nacionales. Claro, a ver, ¿qué hace YPF en Neuquén? A ver, yo no estoy en contra de YPF, no, al contrario, me parece una empresa grandiosa, pero a ver, las cosas que Sí, hacen mal hay que ponerlas sobre la mesa. Eh, ¿Qué hace YPF? Va, explota Neuquén, les arruina todo el agua, supongamos que llega a pasar el caso, les arruina todo el agua, y bueno, después ¿qué hace YPF? Y se va, por más que sea Argentina, se va, y hay gente que sigue viviendo en Neuquén, hay gente que sigue tomando agua de los acuíferos, ¿se entiende? Hay que regar plantaciones. claro. Ah, más los Y animales. entonces, ¿qué debería hacer el gobernante? Más los animales, por supuesto. ¿Qué debería hacer el gobernante? Obviamente que hay que explotar la materia prima que es el petróleo. Hay que explotarla porque vale plata y puede dejarle buena plata a la provincia. El tema es, ¿hasta qué punto prefiero la plata y no prefiero el bienestar de los ciudadanos? ¿Entiendes? Hay que poner las dos cosas sobre la mesa. ¿Qué es más importante? ¿La plata del momento o los ciudadanos que van a seguir viviendo ahí por mucho tiempo? Y bueno, hay que hacer las cosas bien. ¿Sí? Sí, pero, profe, ahora pongamos el caso de que usted dice la gente, está bien, la plata, pero si vamos al caso, si no se explota eso, no hay trabajo y la gente de Neuquén que vive de eso, ¿de qué va a vivir? Sí, eso es verdad. Ahí, El tema es que yo no sé si ustedes alguna vez han visto los impactos económicos que producen las empresas petroleras en las provincias. Eh, son inmensos. sí, a ver, para bien y para mal. Porque ¿qué pasa? Cuando una empresa petrolera llega, o sea, cuando se desarrolla una gran campaña de explotación en una provincia, es verdad que hay una gran cantidad de puestos de trabajo, ¿sí? Pero también es verdad que la provincia se pone casi 3 o 4 veces más cara de lo que era, ¿sí? Yo no sé si alguno ha ido a Santa Cruz y ha visto los precios de las verduras, por ejemplo. Carísimo. Es verdad que también no se plantan ahí las verduras y hay que traerlas de otras provincias. Pero pasa lo mismo en las provincias del norte también, que hay muchos lugares en donde no se puede plantar y no es tan caro. ¿Por qué es caro? Por la alta calidad de vida. Es decir, cuando los sueldos exceden los 150.000 pesos, ¿se entiende? 200.000, 300.000, hay gente que cobra 500.000 pesos por mes y obviamente que las cosas van a estar caras. ¿Por qué? Porque la gente lo puede pagar. El tema es, ¿qué pasa cuando se van las empresas petroleras? ¿Esos precios bajan? Nunca bajan. Y la empresa petrolera se va y por lo general no se lleva a trabajadores, ¿sí? Es lo que ha pasado ahora en la pandemia. La mayoría de las empresas Han hecho extranjeras muchísimo. se han ido y la gente quedó sin trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Los Y precios pero, profe, bajaron? No bajaron. no. ¿Se entiende? Hay Entonces, muchas, yo ahora quiero por ejemplo, comprarme, no sé, un kilo de papa en Santa Cruz y sale 200 pesos el kilo de papa. ¿Y de dónde saco 200 pesos para comprar un kilo de papa? Bueno, no se puede. por eso. Y bueno, ese en el caso de Baker Hugh, Sí, sí, Baker se no, fue, tal cual. Halliburton, Sí, también. Halliburton, También, los dos. que se fueron de Neuquén, Sí, que dejaron alrededor de 2000 familias en la calle sí, porque exactamente. se fueron. El tema es que, Pero por lo que yo he escuchado, yo he hablado con un amigo que estuvo trabajando para Halliburton en Neuquén, en Vaca Muerta. Estuvo como 10 años el muchacho. Y él decía que Halliburton, cuando asumió este gobierno, la empresa empezó a tener números rojos. O sea, una empresa que estuvo más de, pongámosle, 50 años perforando en Neuquén, en Santa Cruz, en Chubut, que tienen conocimiento en petróleo, venían con números en blanco, o sea, venían bien. Llegó este gobierno que estamos transitando ahora y empezaron a tener, ¿cómo se llama? Déficit y empezaron
a tener que recortar el sueldo, empezar a recortar personal, hasta que la empresa dijo, chau, nos llevamos los equipos, todo, y jódanse. Sí, a ver, bueno, yo con temas políticos no voy a entrar porque No, los gobiernos no, pero argentinos dejan siempre mucho que desear, todos. Pero Halliburton no es la primera vez que viene y se va del país, ya se ha ido y ha vuelto como 3 veces. ¿qué es un yankee? Sí, sí, son estadounidenses. En serio, no es la primera vez que se han ido y han vuelto. Ellos ven las Baker cosas Hughes también, feas, cuando las papas queman se van. Es decir, Sí, bueno, y cuando ven que son está vivos, linda la cosa, son vivos. vienen. Y obviamente, como vienen con dinero, el país les abre las puertas. En serio, repito, no es la primera Sí, vez que se van. inversión. Yo desde que estudié, Halliburton se fue y volvió 3 veces del país. ¿Se entiende? Despidiendo a gente, volviendo y recontratando, y volviendo a irse, y vendiendo todo, y después volvieron a llegar y recontrataron gente y así. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a algo, y es que si se van a dedicar al mundo del petróleo, tienen que acostumbrarse que siempre hay altibajos, y las empresas en los altibajos, o sea, en las partes altas pagan lindo, y en las partes bajas se van. Es así, ¿bien? Realmente es así. Ujú. Entonces, ¿Baker Hughes en argentino? no, esas empresas ninguna son argentinas. Baker es estadounidense también, creo. Halliburton es estadounidense también. Bueno, Schlumberger es alemana, creo. Pemex es mexicano. Ujú. Sí, sí. Pemex Hay es muchas, hay mexicano. muchas. Eh, bueno, sigamos Shell, con esto. belga. Sí, vamos. Sigamos con esto. Como decíamos de los métodos superficiales, ¿sí? Ahí estuvimos hablando un poquito de la parte del fracking. Tenemos los métodos subterráneos. ¿En qué consiste? Bueno, su palabra lo dice, consiste en meter el agua debajo tierra, ¿sí? Debajo de la tierra. Estos métodos subterráneos tenemos 2 tipos. El primero, un pozo sumidero. ¿Qué es un pozo sumidero? Es un pozo petrolero que hoy en día ya no está en producción porque pueden haber pasado muchas cosas, pero lo más común es que el pozo ya sea viejo y que ya la producción sea prácticamente cero, entonces el pozo se cierra. Una vez que está cerrado, que ya queda inutilizado, se lo puede utilizar como pozo sumidero, que en qué consiste, es un pozo que sirve para poder inyectar agua de purga en cualquiera de las rocas que atraviesa el pozo. No hace falta que sea la roca productora, ¿bien? Puede ser cualquiera. Se busca una roca bien permeable, se hacen unos punzados nuevos y se empieza a meter agua por allí. Entonces se hace una especie de almacén natural de agua en una roca que está en lo posible lo más lejos de los acuíferos que se pueda, ¿sí? Es más, tiene que ser también una roca que esté aislada por otra roca impermeable en la parte de arriba, porque si no el agua va a terminar subiendo y va a contaminar el acuífero. Se tiene que hacer un estudio bien preciso para poder determinar qué roca es la que tengo que utilizar como sumidero. ¿Bien? El tema es que con el tiempo estos pozos sumideros empezaron a encontrar algunos problemas, porque a veces el agua que yo meto se encuentra con otra agua que está dentro de esta roca que yo quiero utilizar como reserva, y como son incompatibles se empieza a tapar la zona de las gargantas de los poros, es decir, la permeabilidad se tapa y no me deja meter más agua en la roca. Esto pasa bastante, ¿sí? Porque se forman unas sales, que no vamos a entrar mucho en detalles, pero son unas sales que no se disuelven con agua. Entonces, una vez que la sal se forma, esta precipita, es decir, se forman cristales que me tapan los poros y no me dejan meter el agua. Y no la puedo disolver. Ese tipo de sal no se disuelve prácticamente con nada. Entonces, ¿qué hago? Pierdo la roca. Es por eso que con el tiempo surgieron los pozos de inyección, que básicamente es como un pozo sumidero, pero en vez de meter el agua en otra roca, la vuelvo a meter al reservorio de donde salió. Entonces, temas de incompatibilidad no van a existir, porque si el agua viene de ahí, la puedo volver a meter ahí, no hay ningún tipo de problema. Y además, se generó esto que se conoce hoy en día como la recuperación secundaria.
¿Que en qué consiste? En meter agua al reservorio del cual salió para ayudarle a generar un poquito más de presión y evitar que se me desinfle el reservorio y de esa manera aprovechar toda esa presión nueva para seguir produciendo. Entonces el pozo de inyección tiene dos funciones. Una, me sirve de pozo sumidero para eliminar el agua. Y dos, me ayuda para poder aumentar la presión de producción y de esa manera producir aún más, ¿sí? Tampoco vamos a entrar mucho en detalles respecto a la recuperación secundaria porque eso tendríamos que ver un par de meses más toda la parte de reservorios antes, ¿sí? Cómo están compuestos, cómo se comporta el agua dentro de un reservorio y demás. Pero básicamente imagínense que el agua que se va metiendo el reservorio funciona como una jeringa, ¿sí? Me va empujando el petróleo hacia la zona de los pozos productivos y me ayuda a producir, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna, profe? Bien, Sí, buenísimo. profe. Buenísimo, buenísimo. Ahora, bueno, atrás había una pequeña preguntita acá que dice cuál de los dos es el más conveniente, si los superficiales o el subterráneo. Bueno, evidentemente el subterráneo, porque el superficial primero está prohibido y segundo está prohibido justamente por la contaminación. Por lo tanto, el más conveniente va a ser el subterráneo, siempre. Bien, el tema es, tengo que preparar el agua para poder meterla a un pozo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué? Bueno, es muy simple, porque el agua viene con 200.000 partes por millón de puras porquerías, ¿sí? Disculpen la palabra, pero son cosas que no me sirven. Bueno, el petróleo sí, pero el resto no. Sales, sólidos, bacterias, gases, todas esas cosas no me sirven. Y si yo meto el agua al pozo así, me tapa los punzados y me puede tapar toda la roca, ¿sí? Por lo tanto, o sea, me tapa de vuelta los poros y no deja que el agua pase, así que estoy en la misma. Por lo tanto, sí o sí, tengo que tratar este fluido, ¿sí? El agua. ¿Cómo lo trato? Con una red de preparación o de tratamiento de agua, que está compuesta por estos tres elementos. Una red de captación, que se encarga de justamente captar o agarrar el agua de todas las plantas de batería y plantas de tratamiento de crudo y demás, de los tanques, de los separadores. Esta red de captación son las cañerías, ¿sí? Son los elementos que me van a llevar el agua hacia el centro de recolección, que es el que se encarga de juntar todo el agua que viene de los distintos puntos del yacimiento. ¿Bien? Este centro de recolección es una pileta API. Ahora la vamos a ver, la pileta API, o piletas APIs, ya la vamos a ver bien, para que el agua que sale de la pileta API vaya hacia la planta de tratamiento, que puede ser de dos maneras, sistema abierto o sistema cerrado. Todo esto lo vamos a ver a continuación, excepto la red de captación, porque son las cañerías. No vamos a entrar mucho en detalle, eso ya lo vimos. Son cañerías que salen de los tanques de batería, de los separadores de batería, de los tanques de la planta de tratamiento de crudo y demás. Todas esas cañerías que salen con agua van a parar al centro de recolección, ¿sí? O pileta API. Primero que nada, ¿qué es una pileta API? La pileta es, bueno, como su nombre lo dice, es una pileta, ¿sí? Una pileta como las de natación, tiene tamaño bastante grandecito, son elementos de cemento de forma rectangular, ¿sí? Bastante largos y que siempre están divididos en dos, como lo ven acá, ¿sí? Siempre. La pileta API se diseña doble, siempre, ¿sí? Y ahora les voy a explicar bien el por qué se diseña doble cuando expliquemos un poquito el funcionamiento. Fíjense que lo que ustedes están viendo en la imagen es el reflejo del cielo, ¿sí? Y si bien eso parece agua, no lo es, eso es petróleo, ¿sí? La pileta API está abierta a la atmósfera y básicamente lo que hace es, en primer lugar, separarme, bueno, me recolecta el agua de todos los puntos, y en segundo lugar, por el mismo efecto de gravedad que ya hemos estado viendo en toda la parte de producción, me separa el petróleo del agua.
este petróleo que viene con el agua, ¿sí? Porque repito, la separación en batería y en planta de tratamiento de crudo no es perfecta. Entonces el agua se trae un poquito del petróleo. Ese petróleo se empieza a liberar en la pileta API y vamos a ver que en la parte superior se ve todo negro porque es petróleo y por debajo estaría el agua, ¿sí? Por propio efecto de la gravedad. ¿Bien? Que está abierto a la atmósfera. Yo no sé realmente por qué está abierta a la atmósfera, porque podría estar tapada. Estimo que debido a que es una pileta muy grande, no se puede tapar. ¿Bien? Pero sería conveniente que se tapara. ¿Por qué? Porque al no estar tapada, eso contamina. Libera gases a la atmósfera que son contaminantes, como el metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre, un montón más, que generan obviamente una contaminación. Y además, es una pileta que está al aire libre, o sea que no tiene techo, por lo tanto cualquier animal puede caer allí. Es muy común que los pájaros caigan en las piletas API, ¿sí? Otro gran problema, volvemos con el tema del petróleo, ¿sí? Las piletas API se siguen usando y se siguen usando descubiertas, ¿bien? ¿Por qué no se soluciona? Realmente no tengo ni idea, les soy sincero. Esto lo he visto mucho cuando he estado estudiando, en la parte de producción 1 y la parte de perforación, el impacto ambiental se tiene muy en cuenta. Mientras que en la parte de producción 2 realmente no les calienta nada, como que está todo abierto, se contamina, es un desastre. No sé por qué es así, y no sé por qué no se ha regulado tanto las zonas de batería, pero bueno. Si bien es verdad que hoy en día se ocupan muchos sistemas cerrados, la pileta API sigue estando abierta. Como dije, esto que ven acá es la pileta API, son grandes, son elementos grandes de cemento, están fabricados de cemento, que se diseñan dobles. ¿Bien? ¿Por qué se diseña doble? Muy simple. Porque yo no puedo hacer una pileta API de respaldo, porque es tan grande que ocupa primero mucho espacio y segundo cuesta bastante plata, ¿sí? Hacerla. Entonces, como no se puede hacer una de respaldo, se diseña doble, ¿bien? Y cada una de esas pequeñas piletitas que forman a la pileta API, en este caso la pileta 1 y la pileta 2, ¿bien? Esto no quiere decir que son dos piletas API, ¿eh? No, es una pileta API que está dividida en pileta 1 y pileta 2. Tanto la pileta 1 como la pileta 2 están sobredimensionadas, es decir, son un poquito más grandes del petróleo, perdón, del agua que reciben. Si reciben, por ejemplo, 10.000 litros de petróleo por día y ellas tienen 10.000 litros, dale con petróleo, de agua por día, y ellas tienen 10.000 litros de agua allí, se diseñan para que soporten 13.000 cada una, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo que poner en mantenimiento la pileta número 1, la pileta 2 puede recibir, aunque sea una pequeña parte de la pileta número 1, y el resto, bueno, se mantendrá ahí en espera para poder entrar, mientras se le hace mantenimiento a la pileta 1. Si le pasara esto a la pileta 2 del mantenimiento, la pileta 1 tendría que soportar, digamos, parte de esta agua que está tratando, ¿sí? Bien, el agua, como va por la parte de abajo, sale por abajo hacia... perdón, esperen que quiero dibujar y no me deja. Ahí está. El agua pasa por la parte de abajo, ¿sí? Y se va hacia unas pequeñas recipientes que tenemos en la zona de los costados para poder desalojar el agua. Mientras que el petróleo sale por la parte superior de las piletas, esto es parecido a los tanques, hacia unos pequeños contenedores que tienen el petróleo, y fíjense, el petróleo vuelve al tanque cortador, eso es importante, vuelve al tanque cortador. ¿Por qué no va al tanque lavador? Porque el petróleo es de mala calidad, es un petróleo que tiene bastante porcentaje de agua, entonces tiene que volver hacia la batería, no puede ir hacia la planta de tratamiento de crudos, ¿sí? Recordemos, esto se debe básicamente a que la planta de tratamiento de crudo acepta petróleo con 4 a 5% de agua. Cuando ya tiene mucha agua, no funciona bien la separación. Entonces hay que ir hacia la zona de batería.
Mientras que el agua, una vez que sale de las piletas API, avanza hacia lo que serían las plantas de tratamiento, ¿sí? Estas plantas de tratamiento pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, que son las que vamos a ver ahora, ¿sí? Otro dato curioso respecto de la pileta API, son grandes porque yo necesito bastante tiempo para que la gravedad haga efecto y me separe la mayor cantidad de petróleo que pueda, ¿sí? Por eso que son largas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. Buenísimo. Ahora vamos a pasar a la planta de tratamiento de agua, ¿sí? Esta planta de tratamiento de agua, también conocida como la parte de la planta de tratamiento de efluentes propiamente dicha, se divide en dos sistemas, sistema abierto y sistema cerrado. Nunca están los dos, básicamente uno reemplaza al otro, y esto se debe a que el sistema abierto se ocupa en algunos casos y el sistema cerrado se ocupa en otros casos. Bien, ahora vamos a ver cada uno de ellos. El tanque cortador, para la persona que preguntó, es el tanque que se encuentra en batería después de los separadores, ¿sí? Recuerdan que cuando el fluido salía de los separadores, iba a un tanque que tenía un fuster. Ese tanque es el cortador, es el encargado de separarme el agua del petróleo. Si mi batería no tuviese tanque cortador, porque tiene separadores trifásicos, bueno, se manda el agua, el petróleo este que se sacó del agua, se manda al ingreso de los separadores. Bien, básicamente es lo mismo. ¿Alguna otra duda? No hay de qué. No hay de qué. Seguimos entonces. Como les decía, las plantas de tratamiento hay dos tipos, las del sistema abierto y las del sistema cerrado, que si bien la del sistema abierto es un poco controversial, de vuelta por el tema de la contaminación, perdón que los moleste un poco con la contaminación, pero me parece algo a tener en cuenta. Aparte que a mí siempre me ha interesado mucho el tema del cuidado del medio ambiente, porque hay que cuidarlo, sí, simplemente por eso. Y como petrolero me siento en una posición de, digamos, de responsabilidad, que lo tengo que cuidar, porque yo ya sé cómo funcionan las cosas y bueno, ustedes ahora también, ya saben que se puede contaminar muchísimo con esto. Entonces, al tener conocimiento hay que hacerse responsable de lo que uno sabe y estas cositas. Entonces, bueno, el sistema abierto se ocupa para ciertos casos, pero produce leve contaminación, mientras que el sistema cerrado no produce contaminación, pero se ocupa en otros casos. Ahora vamos a ver bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien. Primero vamos a ver el sistema abierto, ¿sí? El sistema abierto recibe este nombre porque tiene unas pequeñas piletas abiertas a la atmósfera en la entrada del sistema, ¿sí? Que no son las piletas API, son otras piletas, pero son parecidas. Ahora las vamos a ver. Serían estas que ustedes ven acá, la pileta 1, 2 y 3. Son piletas que están abiertas a la atmósfera, pero ¿vieron que se acuerdan que le dije que la pileta API no sé por qué está abierta a la atmósfera? Bueno, estas sí sé por qué están abiertas a la atmósfera y es porque necesitan estar abiertas. ¿Bien? Y ahora les comento por qué. Profe, Sí, cómo no. pero entonces, ¿qué diferencia hay entre la API y esta si las dos están abiertas a la atmósfera? Bien, justamente eso es lo que les voy a comentar ahora. Primero que nada, la pileta API no tiene como función principal, digamos, tratar el agua, ¿sí? Su función es recolectar y como función secundaria, por efecto propio de la gravedad, termina separando parte del agua y del petróleo y yo esa agua la mando a tratar, mientras que el petróleo lo devuelvo al sistema de batería para seguirlo tratando también. Bien, primero que nada eso, con la pileta API, ¿sí?
Segundo, que la pileta API es importante que esté porque también necesito recolectar el fluido, por supuesto, y también una pequeña separación de petróleo antes, porque a veces el agua viene con mucho petróleo. Entonces, los sistemas abiertos y cerrados, ya cuando tenemos mucha cantidad de petróleo, funcionan mal. Entonces, la función también de la pileta API es ir preparándome el fluido. Es como una especie de, es como el separador de batería, ¿vieron? Que separa, pero no tan bien. Bueno, algo así. Es como la primera separación. ¿Sí? ¿Cuál es la función del sistema abierto? El sistema abierto se utiliza para que el fluido esté adrede, ¿sí? Esté intencionalmente en contacto con la atmósfera, para que éste pueda absorber oxígeno y matar a las bacterias que trae el fluido. ¿Se acuerdan que les dije que el agua viene con muchas bacterias? Estas bacterias son anaeróbicas, es decir, esas que vimos al principio en la unidad número 1, que ayudaban a formar el petróleo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, son esas. ¿Qué pasa con las bacterias anaeróbicas a diferencia de las demás? No, digamos, no tienen la capacidad de respirar oxígeno. Si respiran oxígeno se mueren. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de matar las bacterias? Poniéndolas en contacto con la atmósfera y se mueren, ¿sí? ¿Por qué yo quiero matar bacterias? Primero que nada, ya dije que tapaban las rocas, me tapaban los punzados y además, cosa que no les comenté, oxidan, pero a horrores, las instalaciones. Entonces, no solo las instalaciones de superficie, sino que las cañerías en los pozos también las oxidan. Entonces, obviamente, quiero matar a las bacterias. El tema es, ¿el sistema cerrado entonces no puede matar bacterias? Sí, sí puede, pero el sistema cerrado se ocupa cuando yo tengo poca cantidad de bacterias. Mientras que el sistema abierto se ocupa cuando mi cantidad de bacterias es alevosa, es excesiva, es decir, tengo bacterias por todos lados. Cuando ya tengo muchas bacterias, no me queda otra más que utilizar el sistema abierto. ¿Sí? ¿Qué hacen las piletas? Básicamente poner en contacto el agua con el oxígeno y las bacterias empiezan a morir de a poco. El tema es, ¿por qué tengo dos piletas? La 1 y la 2. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿y por respaldo? No, la pileta 3 está por respaldo. ¿Sí? Las piletas 1 y 2 funcionan todo el tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a explicarle un poquito cómo funciona la pileta. ¿Sí? Las piletas coalescentes se llaman o decantadoras. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada que ver con la pileta API. Es una pileta también de cemento, pero mucho más chica, muchísimo más chica. Será un cuarto de la pileta API. ¿Bien? Que a diferencia de la pileta API no está dividida en dos, porque tengo dos piletas, y tiene unas placas de hormigón, que serían estas, ¿sí? Estas que ven acá. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la placa de hormigón? Y es simple, porque al poner placas de hormigón, lo que yo he hecho es armar un camino que en ingeniería se llama tortuoso. Es un camino, es como un laberinto, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? En vez del agua entrar por acá, pasar derecho y salir por el otro lado, que eso lo hace rápido, lo que hace es seguir el caminito que yo le he hecho, que sería este. El agua pasa por acá, después viene por acá, ¿sí? Y sigue todo el camino. ¿Qué hace esto? Que el agua esté, fíjense, todo lo que tardé en hacer la línea, que el agua esté, obviamente, muchísimo más tiempo en la pileta. Entonces, hace que se separe mejor del petróleo. Bien. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con las bacterias? Hasta ahora no estoy hablando de bacterias. Bien. ¿Por qué coloco dos piletas? Porque si bien la pileta API me separa gran parte del petróleo, todavía sigo teniendo bastante petróleo en el agua. Entonces, si yo solamente colocara una pileta coalescente, se me va a formar una capa de petróleo en toda la superficie, que el petróleo, recordemos, es impermeable, no deja pasar nada. Por lo tanto, el aire no va a poder pasar por el petróleo, o sea, la atmósfera, el ambiente,
y el agua no va a estar en contacto con el ambiente. Lo que va a estar en contacto con el ambiente es el petróleo. Entonces, la primer pileta coalescente se encarga de sacarme gran parte del petróleo. Y la segunda recién, que ya tengo mucho menos petróleo, es la que se encarga de absorber el oxígeno para poder matar bacterias. ¿Bien? ¿Esto se entendió? ¿Más o menos? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, repito, tenemos dos piletas, porque la primera sirve para eliminar gran parte del petróleo que todavía tengo, mientras que la segunda es la encargada de absorber el oxígeno para matar bacterias. ¿Sí? Y la tercera, esa sí es la de respaldo. Esa es la que está ahí por la duda. Si le tengo que hacer mantenimiento a alguna de las otras dos, pongo en funcionamiento esa. ¿Sí? ¿Qué gran inconveniente tiene el sistema abierto? Repito, está expuesto a la atmósfera, justamente. Esa ventaja que tiene también es una de las desventajas, ¿sí? Solamente que es ventaja porque me permite absorber oxígeno y matar bacterias. Es desventaja porque libera una cantidad de gases a la atmósfera que son nocivos para la atmósfera, son contaminantes, bastante grandes, ¿sí? Bien, fíjense que a la salida, acá, a la salida de las piletas, en primer lugar acá, esto va por acá, tengo lo que produce, lo que se llama productos químicos. Se inyectan químicos, ¿sí? Los químicos se inyectan para ayudar a que las sales dejen de disolverse en el agua, es decir, las precipita y demás. Y hace varias cosas ahí, la inyección de químicos, que genera que se libere parte de los contaminantes del agua, ¿sí? Además, yo dije que las bacterias me oxidaban todas las cañerías y las instalaciones también. Pero, ahora respondo la pregunta. Como decía, si bien las bacterias son... si bien las bacterias son corrosivas para toda la parte que yo tengo en superficie, las instalaciones y demás, si yo le dejo todo el oxígeno que tiene allí, ¿bien? El oxígeno me mata bacterias, genial. Bien, pero ahora el oxígeno es el que me va a oxidar, de ahí viene la palabra, oxidar, oxígeno. El oxígeno es altamente oxidante, me va a oxidar todas las cañerías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inyectar químicos para poder contrarrestar el oxígeno que acabo de absorber, ¿sí? Porque si no se me oxida todo. Pero sí o sí, tengo que inyectar químicos no solo para los precipitados, sino para el oxígeno, para inhibir el oxígeno. Me preguntaban si los químicos, aparte de ser nocivos, son inflamables. Algunos sí, otros no, ¿sí? El metano y creo que el ácido sulfídrico, el ácido sulfídrico creo que es inflamable, el metano seguro, porque el metano es lo que sale de las hornallas de sus cocinas, así que es inflamable, ¿sí? El dióxido de carbono no lo es, ¿sí? Sí puede llegar a reaccionar de manera bastante extraña, pero no es inflamable el dióxido de carbono, porque es el desecho justamente de cualquier tipo de no me sale el nombre, pero fuego, digamos. Profe, Sí, pero el ácido sulfídrico no viene de una pequeña parte del azufre que sí, trae el sí, petróleo, sí, tal cual. por ende tiene que ser inflamable. Sí, por eso digo que estimo que es inflamable. Lo que pasa es que no me estaría acordando si es inflamable o no, pero creería que sí. Aún Claro, porque, así, por ejemplo, sí, yo en el curso de refinería que hice, que no sé si alguno de los chicos también lo habrá hecho, a lo mejor sí, a lo mejor no. A nosotros el profesor nos contaba que, por ejemplo, todo lo que es el ácido sulfídrico, el azufre, eh, no me acuerdo qué otro gas más que viene dentro del petróleo cuando entran a los hornos, después pasan por las
Sí, sí, que son las calderas, todo el sistema de craqueo, catalítico, alquilación, todo el sistema. Cuando llegan el famoso fósforo al mechero, sí, se quema. se quema todo eso porque dice que si no se quema, uno, la contaminación que hay es increíble, y dos, que puede llegar a hacer reventar Sí, sí, a un sector de la refinería por lo inflamable que es. Por eso yo le digo que es inflamable. sí, sí, A sí. nosotros nos dijeron eso, que sea otra No, cosa. no, sí, es inflamable, sí, sí. Sí, el dióxido de carbono, no, porque No, el dióxido eso de no. carbono no, es el desecho de la inflamación, digamos, del fuego. Pero el Claro, resto pero sí, y nosotros metano, ¿cómo? no emitimos Sí, sí, tal nosotros cual. no. Sí, sí, los seres vivientes expulsan dióxido de carbono como producto de la respiración, digamos. Respiran, las plantas también. Lo que, lo que nosotros emitimos a las plantas le hace bien, y lo que ellas largan a nosotros Sí, nos hace sí, bien. sí, tal cual, funciona así. Inclusive las plantas también tienen un proceso de respiración donde largan un poquitito de dióxido de carbono, pero sí, ellos a través de las hojas absorben dióxido de carbono, bueno, por la fotosíntesis generan oxígeno y lo liberan al ambiente, digamos. Pero sí, sí. Eh, Acá mencioné como gas principal del petróleo el metano, pero también tenemos el propano, el butano, el etano, todos esos son gases del petróleo que también son contaminantes e inflamables, por supuesto. El tema es que acá, bueno, y el ácido sulfúrico, además de ser inflamable, es altamente tóxico. Eso ya creo que lo habíamos comentado. Es un gas muy, muy tóxico para los seres vivientes. Bien, entonces como decía, una vez que le inyectamos los químicos, tenemos que pasar a la zona de los filtros. Bien, que la zona de los filtros lo que hacen ahora solamente es, como su palabra dice, filtrar el agua y en cierta manera quedarse con todos los contaminantes. Porque, a ver, por ejemplo, perdón, me había hecho otra pregunta que no la leí. Si no hay probabilidad de que ocurra un incendio. Sí y no. A ver, ¿por qué digo sí y no? Porque no debería haber ningún sistema de alta temperatura en esta zona de batería ya, o sea, en esta zona de yacimiento. Puede que algunas bombas puedan generar alguna chispa o algo así, pero suelen estar alejadas de las piletas, así que no debería pasar. ¿Que pueda pasar? Sí, en algún caso remoto podría pasar, y en esos casos, en estos sistemas que están abiertos estoy en problemas porque yo no puedo tirar, digamos, espuma para apagarlo, porque, a ver, podría, pero es muy difícil sofocar el incendio. Lo bueno es que la gran parte de las piletas está llena de agua, no de petróleo, entonces se incendiaría la primera parte, o sea, la parte de arriba, y nada más. ¿Sí? A diferencia de un tanque que está repleto de petróleo. Esa es una de las principales diferencias, digamos. Pero, repito, no sería lo ideal. Es poco común que pase que en la zona de tratamiento de agua haya un incendio, pero que puede haber, puede haber. Eso es segurísimo. Bien, siguiendo con lo que estaba diciendo de eh, los filtros, como cualquier filtro, tiene la función de, voy a decir de vuelta la palabra filtrar, pero filtrar, vaya la redundancia, es decir, quedarse con la suciedad que trae el fluido. En este caso es el agua. Se debe quedar con toda la suciedad, porque yo dije, le maté bacterias, le precipité las sales para que no se disuelvan más, hice que los sólidos se aglomeraran con unos químicos, es decir, los sólidos se juntan para formar sólidos más grandes y poder filtrarlos mejor, pero lo tengo que filtrar, porque si el agua la meto así, a ver, las bacterias, los cadáveres siguen estando, y me pueden tapar los punzados y la zona de... Los punzados no tanto, pero más, los poros sí, porque son muy muy chiquitos. Entonces, eso me lo puede tapar. Los sólidos me lo pueden tapar. Si lleva un poquito de petróleo residual, me lo puede tapar. Entonces, tengo que filtrarlo. Y para eso hay unos filtros. ¿Sí? En los filtros, el fluido ingresa por la parte de arriba,
a un lecho, el lecho es el encargado de quedarse con toda la suciedad, y después hay una salida, ¿sí?, de agua que ya sale limpia, por supuesto. Bien. El lecho de los filtros varía según qué tan bueno quiero que sea el filtro. Hay dos tipos de lechos. El primero es el lecho de cáscara de nuez, ¿bien? Y el segundo, el lecho granulado. El lecho de cáscara de nuez está hecho con cáscara de nueces, ¿sí? Supongo que habrán visto nueces en su vida o habrán comido alguna. ¿Vieron la cáscara de la nuez? Tiene una particularidad, y es que es un elemento bastante poroso por la parte externa, es muy poroso. Tiene una pequeña rugosidad media extraña, muy propia de la nuez, que ayuda que la suciedad se pegue por adsorción. No lo pronuncié mal, hay dos palabras muy iguales, pero de dos fenómenos físicos distintos. Uno es la absorción, con B alta, que consiste en como una esponja cuando absorbe agua, y la otra es la adsorción, con D, ¿sí? La adsorción hace que las partículas se peguen una con otra, pero que nadie absorba nada, digamos. ¿Vieron? Como si fuera estática. ¿Vieron cuando se pasan la regla por el pelo y las hojas se quedan pegadas? Algo así sería la adsorción. Consiste en que los elementos se queden pegados. La cáscara de nuez es buenísima para esto, y la suciedad se queda pegada en la cáscara de nuez. Son cáscaras de nueces molidas, ¿sí? Porque mientras más fina se muela, va a tener mayor superficie de contacto, por lo tanto va a generar un mayor efecto de pegado, digamos, una mayor retención de la suciedad. Tampoco la hago polvo, ¿sí? Tiene que ser relativamente grande, grandecita, de unos 5 milímetros más o menos. Imagínense un pedacito de 5 milímetros por 5 milímetros por 5 milímetros. Entonces, pedacitos chiquitos de nuez, de cáscara de nuez, ojo, pero que funcionan muy bien. La cáscara de nuez es carísima, ¿sí? Las nueces son caras, bueno, la cáscara de nuez es más cara, es una locura, pero es cara. Porque se le hace un pequeño tratamiento industrial también para que funcione mejor. Entonces es muy cara, por eso a veces los lechos de cáscara de nuez no solamente tienen este tipo de cáscara, sino que también se suelen mezclar con cáscaras de otros frutos secos, como la avellana, como la almendra, ¿sí? Y algunos de estos frutos que básicamente presentan las mismas características que la de la nuez. Pero la de la nuez es la mejor, ¿sí? Y después el lecho granulado, que consiste en meter distintos tamaños de granos de roca en el lecho para ayudar al filtrado. El lecho granulado tiene en la parte de abajo grano grueso, acá intermedio y acá fino, ¿sí? Cuando digo grueso no estoy hablando de que hay piedras del tamaño de un mate, ¿sí? No. Grueso hablo de piedritas chiquitas. Intermedio es más fino, y ya fino es arena de playa, ¿se entiende? O sea, arena fina, fina, fina. ¿Cuál es de los dos el mejor? ¿El de cáscara de nuez o el de lecho granulado? El mejor es el de cáscara de nuez. Primero porque produce un mejor filtrado, y segundo porque es más fácil limpiarlo. Los filtros, no es que el lecho se ensucia y yo lo tiro y no sirve más. No, el lecho se ensucia y yo lo que puedo hacer es limpiar el lecho para que el filtro siga funcionando de manera correcta. ¿Se entiende? Directamente hago una limpieza. ¿Cómo hago la limpieza en el lecho de cáscara de nuez? Perdón, meto fluido, o sea, meto agua limpia en sentido contrario. Paro el equipo, o sea, paro el filtro, y le meto agua en sentido contrario a alta presión. Eso hace que la cáscara se agite, y al agitarse me desprende la suciedad, y el agua se lleva esa suciedad, ¿sí? ¿Esto lo puedo hacer con el lecho granulado? Sí se puede limpiar, pero no de la manera que les acabo de explicar. ¿Por qué? Porque el lecho granulado tiene que respetar sí o sí el orden de las rocas. Fino acá arriba, intermedio acá y grueso abajo. Si yo le meto fluido a alta presión y se me mezclan todas las rocas, perdón la palabra, pero la cagué, ¿sí? Me mandé un moco.
grande. Ahí sí arruiné todo el lecho y lo tengo que tirar. Por lo tanto se mete agua a una presión, obviamente, moderada, pero no gigantesca para que se agite todo. Se mete agua despacito y me va sacando la suciedad de manera muy lenta. Muy lenta. ¿Sí? Entonces, si bien se pueden limpiar, es un proceso más tedioso y además de que es un proceso tedioso, tampoco me separa tan bien como el de nuez. Por lo tanto, los que más se utilizan son las cáscaras de nuez. Fíjense en la imagen que tenemos dos filtros, ¿sí? Acá. Esto se debe a que uno funciona mientras que el otro por lo general se le hace el lavado, ¿sí? Y está listo para ser usado. Vi que había algo que habían escrito en el chat, a ver. Ah, bien. De nada. Perdón que lo leyera un poquito tarde, pensé que era una pregunta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Buenísimo. Bien, una vez que ya salimos de los filtros, el agua se envía hacia unos pequeños tanques para almacenarse. Y ya una vez almacenada, después se la mete a los pozos inyectores cuando se tenga que meter el agua. Por lo general se mete constantemente agua a los pozos inyectores. A ver la pregunta, esperen un minuto. Sí, exactamente. El filtro en el dibujo, los filtros son cilindros verticales, ¿sí? Como los separadores verticales, son parecidos. Así que sí, en el dibujo el filtro estaría paradito, así, como si ustedes lo estuvieran viendo parado, ¿sí? El agua entra por arriba y sale limpia por la parte de abajo, ¿sí? Así que sí, es como si ustedes lo estuvieran viendo paradito al filtro. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema cerrado para ya terminar, ¿sí? El sistema cerrado, a diferencia del sistema abierto, no tiene las piletas coalescentes en la parte de adelante, ¿sí? En el inicio. El resto es igual. Tiene los filtros, tiene la zona de inyección de químicos, tiene los tanques, después tiene las bombas para bombear el agua a los pozos inyectores, todo eso es igual. Lo único que cambia es la primera parte, la primera zona. Y es que en vez de separar petróleo del agua mediante las piletas coalescentes, lo que hace es separar este fluido mediante separadores, ¿sí? Que acá se llaman skimmer, pero básicamente es lo mismo, es un separador horizontal trifásico, como el que vimos en la unidad número 13, si no me equivoco era, o 14, bueno, la misma, ¿sí? Separador horizontal trifásico. Pero son trifásicos, no son bifásicos. Por lo tanto pueden separar agua, petróleo y gas. El agua se manda hacia una unidad de separación secundaria, ¿bien? En la cual no solamente sigue separando petróleo, sino que también me ayuda a eliminar gran parte de los sólidos que nosotros tenemos en suspensión en lo que sería el agua de purga, ¿bien? Y estas dos etapas de separación primaria y secundaria suplantan o reemplazan a la parte abierta del sistema anterior que corresponde a las piletas coalescentes, ¿bien? El resto es igual. ¿Cuál es el gran problema del sistema? A ver, ¿cuál es la gran ventaja del sistema cerrado? Vamos a hablar primero de las ventajas. No produce contaminación porque es cerrado. Puede trabajar con agua a alta presión porque es cerrado. El anterior no, porque al estar abierto a la atmósfera necesita trabajar con agua a presión atmosférica. Si trabaja con agua a mayor presión, va a salir agua para todos lados. En cambio acá no. Entonces, ya van dos ventajas. Y la tercera es que ocupa muy poco espacio comparado con el sistema anterior. El sistema abierto, las piletas coalescentes, si bien son chiquitas, no son tan chiquitas como a nosotros nos gustaría, ¿sí? Entonces ocupan bastante espacio. Estos no. Estos directamente son separadores
muy simples que no ocupan tanto espacio, ¿sí? Bueno, y los filtros y almacenaje ocuparían el mismo espacio que el anterior. ¿Cuál es el gran inconveniente del sistema cerrado? Que no me permite absorber oxígeno para poder matar las bacterias. Por lo tanto, yo tengo que inyectarle oxígeno en la entrada de los separadores. Le inyecto oxígeno, me mata las bacterias, y a la salida, en la parte de la inyección de químicos, tengo que hacer lo mismo, poner de vuelta inhibidores de oxígeno para que no me oxiden todo el sistema, ¿sí? ¿Cuál de los dos, entonces, es mejor? Todo depende, ¿sí? Sacando una conclusión, el agua la tengo que tratar sí o sí. En cuanto al sistema que utilice, abierto o cerrado, eso va a depender de básicamente el tipo de agua que yo tenga. Si tengo agua con mucha cantidad de bacterias, me conviene un sistema abierto, siempre. Pero mire, tengo poco espacio, no puedo poner un sistema abierto. Bueno, vamos a tener que poner un sistema cerrado y meterle oxígeno a lo loco. Después teniendo en cuenta que tengo que contrarrestar ese oxígeno para que no me oxide todo. ¿Bien? Y si tengo mucho espacio, pero no tengo mucho oxígeno, por más que pueda instalar un sistema abierto por el espacio, no me sirve de nada. Conviene instalar un sistema cerrado, que si bien es verdad, son un poquito más costosos, por el tema de los separadores y demás, pero es conveniente. A la larga es conveniente porque ocupa, como dije, poco espacio, produce una menor contaminación visual, que se llama, es decir, no veo todo amontonado, no veo caño por todos lados y demás, un sistema muy simple, y no necesito oxígeno en exceso, así que no me haría falta. Entonces, para resumir aún más, el sistema que utilizo depende de la cantidad de bacterias, básicamente, ¿sí? Y bien, eso es todo planta de tratamiento de efluentes. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Por lo menos no, para mí. Bien. No, profe. Bien, entonces, si no hay nada por comentar, decirles que tienen el cuestionario para realizar de esta unidad, ya sería el último cuestionario, y la semana que viene veríamos un repaso de producción 2 para hacer una pequeña autoevaluación y ya después hacer un repaso general, que ese ya no va a estar grabado, la próxima clase sí, pero el repaso general no, porque es una vista básicamente a todo lo que hemos visto, muy así por encima, para que vayan un poquito reforzando algunas cosas. Yo voy a tratar de enfocarme más que nada en las cosas que por lo general se toman, y ya con eso terminaríamos. En cuanto a las clases, quedan, si no me equivoco, 2, o sea, la que viene, la otra, y ya está. Y ya después tienen que esperar la fecha de su examen final, que suele ser 2 semanas después de que han terminado, así que si se pueden ir poniendo a estudiar, mucho mejor. ¿Alguna otra duda mientras? No, profe. Bien, buenísimo. Bueno, entonces si no hay dudas, nos estaremos viendo la semana que viene, gente. Ahora, la semana que viene va a ser el martes, no se ven problema, a las 18, como siempre. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Hagan los cuestionarios, por favor. Es uno solo el de esta unidad, nada más. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. De nada, nos estamos viendo. Chau, chau. Ya, profe.